Bueno, bienvenidos a la clase 21. Es uno de los temas uno de los temas nuevos, uno de los temas que no está en el libro. Es el tema de cristales de tiempo. Y bueno, la ilustración de Pan Adri, realmente extremadamente oportuna. Bueno, ¿de qué se trata? Lamentablemente un cristal de tiempo no es un cristal hecho de tiempo, que es lo que uno esperaría. Es un sistema de muchos cuerpos en que la simetría de traslaciones en el tiempo está espontáneamente rota. Es decir, el hamiltoniano del sistema es invariante frente a traslaciones en el tiempo, pero el estado del sistema no tiene toda esa simetría, tiene un grado de simetría menor, en que solamente acepta traslaciones en el tiempo que son múltiplos de un tiempo dado, es decir, una evolución periódica en el tiempo. El nombre cristal de tiempo es que en realidad un cristal ordinario es lo mismo, pero respecto de las traslaciones en el espacio, es decir, un cristal de tiempo no es simétrico, un cristal común no es simétrico frente a una traslación arbitraria en el espacio, pero sí es simétrico frente a traslaciones que sean múltiplos de la constante de la red. O sea que un cristal de tiempo es a la simetría por traslación temporal lo mismo que un cristal ordinario es a la simetría frente a la traslación espacial. El otro aspecto importante de la definición es que los cristales de tiempo son sistemas de muchos cuerpos. Sistemas que tienen trayectorias que son periódicas en el tiempo, hay a patadas, ¿no? Para empezar del péndulo. El sistema solar, o sea, cualquier sistema cuya dinámica tenga un ciclo límite, tendría esta propiedad de trayectorias que son periódicas en el tiempo. Ahora, en general, esos son sistemas de pocos grados de libertad. La gracia de un cristal de tiempo es que es un sistema de muchos grados de libertad y entonces sigue manteniendo una trayectoria periódica aún contra el principio de equipartición. ¿No? O sea, un péndulo se mantiene como tal en la medida que uno lo considera un sistema perfectamente rígido que puede describir por unos poquitos grados de libertad. Cuando tiene en cuenta los grados de libertad de la estructura del péndulo, a plazos muy, muy largos, la energía del movimiento coherente del péndulo tiende a equipartir entre todos los grados de libertad y eso da que la amplitud de las vibraciones de cada grado de libertad en particular va a ser muy chiquita, porque los grados de libertad son muchos. Y entonces lo que uno va a tener básicamente es un péndulo ejecutando simplemente vibraciones térmicas alrededor del punto de equilibrio, en vez de un movimiento coherente. Por supuesto, eso en general va a llevar un tiempo muy largo, pero tarde o temprano va a ocurrir. Un sistema de muchos grados de libertad tiene la propiedad de que una parte de esos grados de libertad pueden funcionar como un baño térmico para los grados de libertad más lentos, en general los que tienen que ver con movimientos colectivos, y en ese sentido uno puede tener una especie de termalización aún en sistemas cerrados, o sea, un sistema de muchos grados de libertad puede hacer algo muy parecido a la termalización sin necesidad de estar acoplado explícitamente a un baño térmico.
Simplemente lo que va a pasar es que las funciones de correlación más bajas, valores de expectación de un observable, funciones de correlación de dos observables, esos van a ser indistinguibles de el correspondiente valor de expectación en un estado térmico, por esta propiedad de que se produce entrelazamiento entre muchísimos grados de libertad. Entonces, resumiendo, un cristal de tiempo es el resultado del rompimiento espontáneo del rompimiento espontáneo de la simetría frente a traslaciones en el tiempo. Con esta definición, los cristales de tiempo no existen. O sea, por lo menos no hay sistemas conocidos que tengan este tipo de comportamiento, ya sea en su estado de vacío o en un estado de equilibrio térmico. Lo cual es buenísimo porque se pone a salvo el principio de balance detallado. O sea, el motivo por el cual en este curso había que hablar sí o sí de cristales de tiempo es que si los cristales de tiempo existieran, entonces no valdría el principio de balance detallado. Y con el principio de balance detallado, el principio de balance detallado es el que dice que en un sistema en estado térmico todos los procesos ocurren en ambas direcciones de la flecha del tiempo con la misma probabilidad. Entonces, un sistema que está ejecutando un movimiento periódico, por definición, viola el principio de balance detallado. Si se viola el principio de balance detallado, se cae toda la termodinámica. Por eso es muy alentador que no haya cristales de tiempo en este sentido. O sea, no se conocen sistemas que ya sean en su estado fundamental o en estados térmicos tengan este tipo de comportamiento. Pero también es pedir demasiado, porque si es por eso, en un estado térmico, ninguna simetría realmente está rota. O sea, si uno va a tomar esto demasiado al pie de la letra, no podría haber imanes, porque en la medida que está la simetría frente a rotaciones en el espacio, todas las orientaciones de la magnetización pesan lo mismo en la función de partición y por lo tanto el valor de expectación de la magnetización en un estado térmico tendría que ser rigurosamente cero. De todas formas, los imanes están. Lo que caracteriza al imán es la divergencia de la susceptibilidad. Es decir, cuando se produce la transición de fase, alcanza un campo magnético externo infinitesimal para generar una magnetización finita. Eso es lo que caracteriza realmente estar en la fase con la simetría rota, es su alta sensibilidad a las perturbaciones externas. Entonces, realmente lo que hay que preguntarse no es tanto si hay sistemas que manifiestan un comportamiento periódico cuando están en un estado térmico, sino si hay sistemas que apenas yo los perturbo, se establecen en un comportamiento periódico y en particular en un comportamiento periódico con frecuencias que no sean las que están presentes en la perturbación. O sea, que no sea una respuesta puramente lineal a la perturbación. Entonces ya no estamos hablando más del comportamiento, del rompimiento espontáneo de simetría en un sistema cerrado, sino que estamos hablando de un sistema que está siendo perturbado con una perturbación dependiente del tiempo. Y lo que uno se está preguntando es cuál es la susceptibilidad a esta perturbación. Y eso se conoce genéricamente como los cristales de Floquet. Por más que Floquet fue un matemático del siglo XIX, que obviamente no tenía la menor idea acerca de cristales de tiempo,
Pero Floquet fue el que hizo la teoría de ecuaciones diferenciales en los que los parámetros de las ecuaciones son funciones periódicas del tiempo, de las cuales el caso mejor conocido es un péndulo en el que la frecuencia del péndulo a su vez es modulada periódicamente. Y es un problema muy interesante porque da lugar a inestabilidades por amplificación paramétrica. Muy parecido, matemáticamente equivalente al problema de Floquet, es otra vez el problema de un electrón moviéndose en un potencial periódico. Otra vez simplemente cambiamos la dimensión tiempo por la dimensión espacial, pero las cosas son básicamente lo mismo. Y lo que en el problema de evolución en el tiempo es una inestabilidad, o sea, un comportamiento de la forma E a la sigma t, en el problema de una partícula en un potencial periódico se convierte en un comportamiento de la forma E a la kx. Y como eso no se puede normalizar, eso es lo que se llama una banda prohibida. O sea, la teoría de Floquet permite explicar la resonancia paramétrica de un sistema, así como permite explicar la aparición de bandas de conducción precisamente en un cristal, en un potencial que es periódico en el espacio. O sea, permite explicar la aparición de bandas permitidas y de bandas prohibidas. Entonces, eso después se generaliza, obviamente la teoría de Floquet es una teoría respecto de ecuaciones diferenciales, se generaliza en problemas cuánticos, o sea, en un problema cuántico uno tiene un hamiltoniano que depende periódicamente del tiempo, por lo cual después de un periodo el hamiltoniano es igual al hamiltoniano inicial, lo cual quiere decir que los autoestados del hamiltoniano son los mismos que los de t igual a 0. Entonces uno tiene un estado en t igual a 0, lo desarrolla en autoestado de hamiltoniano, lo deja evolucionar durante un periodo de la perturbación y al final lo vuelve a desarrollar en los mismos estados de hamiltoniano que los desarrolló al principio. Los coeficientes van a ser distintos. Pero uno puede definir entonces una transformación unitaria que simplemente es el mapa a un periodo, o sea, una transformación, la transformación que mapea el estado en t igual a 0 al estado después de un periodo de la perturbación es una transformación unitaria. Uno toma el logaritmo de esa transformación unitaria, puede definir un hamiltoniano de Floquet, que no hace la evolución temporal en el sentido del tiempo como variable continua, pero que sí evoluciona el estado estroboscópicamente, o sea, es un mapa, en vez de ser una evolución continua en el tiempo, es un mapa que nos va saltando a periodos de la perturbación. Y bueno, uno puede estudiar los autoestados y los autovalores hamiltonianos de Floquet, las energías de Floquet, hace toda la teoría donde en vez de evolución continua en el tiempo, lo que va a tener es un mapa que va mapeando el sistema de a periodos. Entonces, básicamente, un cristal de Floquet es un cristal que es un sistema que está sometido a una perturbación dependiente en el tiempo y que por lo tanto puede describirse en términos de la teoría de Floquet. Hay un comentario, es similar a la idea de un mapa de Poincaré en dinámica, de hecho es exactamente la misma idea. Es convertirla, en vez de estudiar la evolución continua, reducirla a un mapa y estudiar el mapa. Sí, es exactamente la misma idea. Otra forma, otro tipo de cristal de Floquet es un sistema, vamos a ver un ejemplo a lo largo de la clase, en que
se va a tomar una trayectoria periódica en el tiempo o no, dependiendo del estado inicial. O sea, algunos estados iniciales van a dar eh, comportamiento periódico en el tiempo, otros no. Y eso se llaman cristales de tiempo de frontera, ¿no? De boundary, porque de vuelta tienen el mismo comportamiento que un sistema en el espacio, que va a tener un cierto comportamiento o no según las condiciones de contorno. En este caso, la condición de contorno se convierte en una condición inicial. Y según entonces cuál sea la condición inicial, se va a dar el comportamiento periódico o no. Bueno, resumiendo todo esto, en sentido estricto, los cristales de tiempo no existen. Pero hay sistemas que se parecen mucho en el sentido de que sometidos a una perturbación o con condiciones de contorno adecuadas, efectivamente se establecen en una trayectoria periódica que pueden sostener durante muchísimo tiempo, o sea, en teoría durante un tiempo infinito, o en la práctica durante tiempos que son exponencialmente largos. Y esos bichos son interesantes y entonces hay mucha gente que está trabajando en estos cristales de tiempo y en construir cristales de tiempo en el laboratorio, aun cuando no conformen a la definición matemática de cristal de tiempo. Y bueno, y estos bichos tienen la aplicación obvia es para hacer relojes. Un cristal de tiempo fundamentalmente es un muy buen reloj. Entonces la aplicación obvia es en metrología, es para hacer relojes. Pero también se usan en información cuántica porque un sistema que uno sabe que tiene que tener una trayectoria periódica, por eso mismo es muy robusto frente a los problemas que son la maldición del manejo de la información cuántica, ¿no? Fundamentalmente de coherencia, interferencia externa, errores en el código. Los sistemas, estos sistemas con la propiedad de ser cristales de tiempo, dan al menos tienen la posibilidad de ser extremadamente robustos frente a ese tipo de perturbaciones. Y finalmente, que va a ser el último tema de la clase de hoy, hay por lo menos una propuesta de utilizar un cristal de tiempo para construir una máquina cuántica. O sea, finalmente un cristal de tiempo lo que hace es que alguna variable se va a mover periódicamente en el tiempo. Bueno, si uno consigue de alguna forma traducir esa variable en el comportamiento de un pistón, bueno, puede usar esas oscilaciones en el pistón, las pueden usar para realizar trabajo, que es precisamente el motivo por el cual los padres fundadores de la termodinámica eh, pusieron el principio de balance detallado, porque ellos decían, si el comportamiento es cíclico, por más que va a preservar la energía, tiene que haber alguna forma de sacar trabajo de ese comportamiento cíclico y eso violaría el principio de Kelvin. Entonces, la propuesta de la máquina cuántica basada en un cristal de tiempo, lo que tiene divertido es que es eso, le toma la palabra a los padres fundadores de la termodinámica y se fija cómo se puede sacar trabajo de al menos alguno de los grados de libertad del sistema que se están moviendo periódicamente en el tiempo. ¿Está bien? ¿Se pudo seguir? Ya prácticamente era todo lo que tenía para decir, así que no es que quede mucho. ¿Había algún comentario? ¿Alguien se está quejando? Dice que le estoy sacando el tema de su charla. Nada, siempre, no te preocupes, siempre hay algo más para decir. Bueno,
¿Seguimos? O mejor dicho, ¿empezamos de verdad? Bueno. Bueno, la propuesta original es de Wilczek, es más o menos del 2012. O sea, en, si uno lo toma literalmente, un cristal de tiempo es algo muy parecido a un móvil perpetuo. Es un sistema que se sigue moviendo sin necesidad de un input de energía externo. Ese tipo de sistemas, por suerte, no existen, sino que efectivamente el cristal de tiempo necesita algún tipo de perturbación que lo mantenga funcionando. Pero de todas formas, la literatura moderna sobre cristales de tiempo se inicia en 2012 con dos Physical Review Letters que fueron publicadas una al lado de la otra, de dos artículos de Wilczek y de Japede y Wilczek, en los que, sobre todo en la primera, Wilczek hace una propuesta concreta de cómo sería un sistema que en su estado fundamental tendría un comportamiento periódico. O sea, la propuesta de Wilczek es un sistema que viola explícitamente el principio de balance detallado, al menos a temperatura cero, o sea, cuando está en su estado fundamental. Y la idea básica de Wilczek es esta idea de que si yo tengo eh, una un par de Cooper en un superconductor, ¿no? Sería una partícula que se puede desplazar sin disipación en un medio y con esto arma un anillo y el anillo atrapa una cierta cantidad de flujo magnético, entonces se induce un potencial vector sobre, sobre el anillo y la fase de la función de onda de esta partícula se modifica debido a ese potencial vector, que es el efecto Ajadonov-Bohm, y eso puede hacer que yo tenga una corriente de partículas no nula, la corriente de partículas es el gradiente de la fase, y entonces la partícula se pone a girar. Y si yo no tengo disipación, ese movimiento, esa rotación de la partícula sería por un tiempo indefinido. O sea que la idea de Wilczek explota esta idea de que si yo consigo una partícula que pueda desplazarse sin disipación en un anillo, típicamente un par de Cooper en un superconductor, entonces, si ese anillo atrapa una cierta cantidad de flujo magnético, yo puedo lograr que haya una corriente de partículas no nulas. Esa es la idea básica. Pero eso no es un sistema de muchos cuerpos. Entonces hay que encontrar una forma de multiplicar este efecto y ahora ya no tener una partícula, sino muchas partículas girando en el anillo. Pero bueno, está bien. Si yo tengo densidad uniforme en el anillo, que estén girando o no, no tengo forma de darme cuenta. Entonces, para completarlo, lo que yo querría es que además las partículas no se dispongan en el anillo con densidad uniforme. O sea, la idea es agregar una interacción atractiva entre las partículas de manera tal que éstas tiendan a formar lo que se llama una onda de densidad, o sea, que haya un lugar en que yo tenga una sobredensidad respecto del resto del anillo. Y ahora sí, yo vería esta joroba
ir dando vueltas alrededor del anillo, y eso sería la manifestación macroscópica del movimiento periódico, y ahora sí tendría comportamiento periódico en el estado fundamental de un sistema de muchos cuerpos. O sea que eso es la propuesta básica que hace Zizek en 2012. Un sistema de muchos cuerpos que, aún en el estado fundamental, evidencia un movimiento periódico. Bueno, efectivamente, ¿se acuerdan que cuando yo tengo una partícula en un campo electromagnético, el hamiltoniano se llama el acoplamiento mínimo? Es en el hamiltoniano yo tengo que reemplazar P por P menos E sobre C por A. Y ese hamiltoniano, las ecuaciones de Hamilton, con ese hamiltoniano me dan las ecuaciones de la fuerza de Lorentz. Es un ejercicio de física teórica 1. Entonces, en este caso yo tendría un potencial vector sobre el anillo que es proporcional al flujo atrapado por el anillo, y entonces el hamiltoniano, en vez de ser, no estoy teniendo en cuenta el movimiento radial, o sea, el único movimiento es angular, o sea que el momento relevante es el z, básicamente. Bueno, en el hamiltoniano me aparece L menos esta cantidad. L tiene que estar cuantificado, la función de onda esto es momento angular orbital, se supone que la función de onda es univaluada, o sea que sigue siendo cierto que L está cuantificado. Esto no, o esto podría corresponder a un cuanto de momento angular o no. Si no, entonces yo puedo minimizar esto, pero el valor mínimo no va a ser 0. O sea que el estado fundamental de la partícula tendría una energía de punto cero que estaría dada por la distancia entre este flujo y el entero más próximo. O sea, la imposibilidad de efectivamente anular esto porque el impulso angular tiene que estar cuantificado. O sea que esto sería la primera parte. Esto es lo que haría que una única partícula sometida a este flujo tendría un momento angular distinto de ese, y por lo tanto todo ocurre como si la partícula se tendría que poner a dar vueltas alrededor del anillo. Lo cual, como estamos hablando de anillo superconductor, se manifestaría como una corriente persistente en el anillo. De todas formas, si el módulo de la función de onda es uniforme en el anillo, esto no generaría ningún tipo de comportamiento periódico, seguiría siendo una situación estacionaria. Entonces, la segunda parte del problema es conseguir que la densidad no sea uniforme. Y eso lo puedo lograr si considero muchas partículas, y en particular si mis muchas partículas forman un condensado de Bose-Einstein. Porque entonces yo ahora agrego una interacción entre partículas. Este término en la ecuación de Grosby-Tarski corresponde a una interacción de corto alcance en el condensado, y G tiene que ver con la distancia de scattering de esa interacción de corto alcance. Esto lo pueden ver en el libro de Sakudai, en la parte de scattering, si no lo vieron en Teórica 2. Y si no, en el apunte que subí al campus, cité un libro básico sobre condensado de Bose-Einstein, que ahí tienen todo lo que necesitan saber acerca de la ecuación de Grosby-Tarski. Entonces, este término, disculpen, hay un comentario. Esto es muy similar a lo que tendrías en un vórtice que es estable en un superfluido, ¿no? ¿Cuál es la diferencia con el sistema propuesto? No,
En realidad no, la ventaja que tiene el anillo es que el anillo te provee un confinamiento estricto en la parte radial, porque el anillo lo puedes hacer tan finito como vos quieras, mientras que un superfluido sería un sistema continuo. Pero no, básicamente es lo mismo, porque de vuelta, ¿no? Lo que está jugando es la condensación. Lo que sí te importa es este aspecto de many-body, que efectivamente tengas un condensado y no partículas independientes. Pero no, no hay una gran diferencia. De hecho, en la práctica estás pensando al superconductor como un condensado de pares de Cooper. No, no es algo realmente, al menos desde el punto de vista de la matemática, no hay una gran diferencia. De vuelta, entonces, al meter una interacción entre las partículas aparece este término en la ecuación de Grotov-Pitayevsky. Y entonces, ahora, además de la solución trivial con densidad uniforme, estamos hablando de un condensado en la recta, aparece una solución no trivial que tiene esta forma de campana, que efectivamente aprovecha que al aumentar la densidad, debido a este signo, aumentar la densidad disminuye la energía. Entonces, efectivamente, esta forma acampanada es más favorable que una distribución uniforme. Los parámetros de la campana, bueno, de la ecuación de Grotov-Pitayevsky sale una relación que básicamente determina el valor de A por D, y por normalización, ¿no? Pidiendo que el módulo, la integral de la función de onda del condensado al cuadrado, no hace falta poner el módulo porque esta sí es una función real. La integral de todo esto debería dar el número de partículas en el condensado, y eso da una segunda ecuación. Entonces, con 5 y 6 uno puede determinar el, los parámetros de la solución y después determina lo que sería, estrictamente hablando, es el potencial químico, pero que está fungiendo de menos mu, está fungiendo de la energía de condensada. Entonces vemos que efectivamente esta solución tiene una energía menor que cero. O sea, efectivamente aprovecha la interacción atractiva para disminuir la energía del conjunto. Y por supuesto, esta es una solución en la recta, pero como esto cae, si el radio del círculo es mucho más grande que este D, lejos del centro de la campana, sí es esencialmente cero. O sea que compactificar la recta y convertirla en un círculo con un radio mucho más grande que D, esto va a ser esencialmente sigue siendo una solución. O sea que no hay mayores problemas en imaginarse que en el círculo, una vez que el radio del círculo es suficientemente grande, existe una solución equivalente. Y acá está voilà le cristal du temps, porque efectivamente ya tengo mis dos ingredientes. Las partículas están girando y al girar se varían puesto esta sobre densidad, y entonces uno vería, ¿no? Si uno se para en un lugar determinado en el círculo, vería que la densidad está variando periódicamente. O sea, o pasa el pico de densidad o no pasa el pico de densidad. Eso produce una variación periódica en la densidad, y eso sería el comportamiento del cristal de tiempo. Así que hasta acá es Zbyszek 2012. Y voilà le cristal du temps, porque fue precisamente la Academia Francesa la que recogió el guante, y nada menos que Philippe Nossiat salió en persona a contestarle a Zbyszek. Esto es más o menos como cuando en eh, Don Giovanni de Mozart, cuando se empieza a mover la estatua del comendador. Claro, que salga a Nossiat a fulminarte en un tema de física de materia condensada es grave. Y bueno, efectivamente salió Nossiat
a decir que no, que el modelo de Dirac no funcionaba. Y hay que leerlo, el artículo de Nozier. Si bien, o sea, el argumento es muy elemental, pero hay que sentarse y pensarlo. O sea, básicamente, lo que va a mostrar Nozier es que en realidad la sobredensidad no se mueve. O sea, Nozier lo que va a mostrar es que una cosa es que haya una corriente de partículas y otra cosa es que el sistema como tal tenga una velocidad angular. Y Nozier lo que va a mostrar es que aun cuando la configuración del condensado sea inhomogénea, el estado fundamental va a tener velocidad angular cero. O sea, lo que va a hacer Nozier es calcular la energía del sistema en función de la velocidad angular. Y va a mostrar que efectivamente está la energía a velocidad angular cero, que no hay término lineal y que después viene un término que es cuadrático en la velocidad angular y que es positivo. Y que entonces efectivamente el estado fundamental del sistema va a tener velocidad angular cero. Lo cual no es contradictorio con que yo tenga una corriente. O sea, la forma en que esto termina funcionando es un poco como cuando hay un atasco en una ruta. ¿No? Los autos, cuando llegan al atasco, van más despacio y van más cerca uno del otro. Entonces, si alguien está mirando desde un helicóptero, lo que va a ver es que efectivamente en la zona del atasco hay una sobredensidad. Pero un auto individual llega al atasco, va más despacio, no frena completamente, atraviesa el atasco y después vuelve a acelerar. O sea, las partículas individuales se están moviendo. El atasco está quieto, porque el atasco no es algo sólido. El atasco en realidad es algo emergente del comportamiento de las partículas. En una galaxia de gran diseño como la Vía Láctea, los brazos de la galaxia son lo mismo. O sea, los brazos de la galaxia no son cosas rígidas, no son siempre las mismas estrellas. Las estrellas, como el Sol, van girando alrededor de la galaxia y van entrando y saliendo de los brazos. Pero los brazos están quietos, pero las estrellas se mueven. Acá pasa lo mismo. Hay un flujo, hay una corriente de partículas, pero la velocidad angular de todo el sistema, la velocidad angular de todo el sistema es cero. Así que eso es lo que va a demostrar Nozier. Y honestamente, bueno, hay que sentarse y seguir la cuenta. O sea, Nozier va a jugar mucho con que hay cantidades. O sea, él va a asumir que tengo un condensado que no es homogéneo, entonces la función de onda del condensado va a tomar la forma de Madrium. De vuelta, el gradiente de la fase esencialmente es la corriente de partículas. Pero el momento angular por partícula ese sí está cuantificado. O sea, hay un número entero, es LTL cursiva, que esencialmente es el momento angular, y eso está cuantificado, es un número que está fijo. Y después, la otra cosa con lo que va a jugar Nozier es que si el sistema está rotando con una cierta velocidad angular y yo me paro en un sistema no inercial que rote con esa velocidad angular, entonces en ese sistema la densidad de carga sería constante, sería independiente del tiempo. Entonces en ese sistema el gradiente de la corriente, la divergencia de la corriente tiene que valer cero. O sea que en el sistema que rota, asumiendo que la densidad de carga rotase,
en el sistema en que la densidad de carga está rotando, la corriente es independiente del ángulo, porque la divergencia de la corriente me tiene que dar cero, y esto es básicamente un problema en una dimensión. Entonces yo ya tengo una constante, que que está relacionada con el momento angular, y ahora va a aparecer otra constante, que es J', que es el valor de la corriente en el sistema que rota con el condensado. A partir de la constancia de J' y de que la circulación del gradiente de phi tiene que estar cuantificado, es que Noether va a poder calcular la energía del sistema en función de la velocidad angular. O sea, honestamente no me parece muy razonable que veamos la cuenta en clase. O sea, les recomiendo enfáticamente que lean el artículo de Noether, que está citado en el apunte que subí a campus. Y si no, por lo menos que lean el apunte, donde la cuenta esta está hecha en detalle. Pero básicamente hay que seguir la cuenta y uno llega a la conclusión de finalmente consigue escribir la energía del sistema en el referencial del laboratorio, pero tomando a la velocidad angular como parámetro, y todo el punto fuerte de la cuenta es cuando uno finalmente consigue demostrar que el término lineal, cuando uno desarrolla la energía en potencia de la velocidad angular, el término lineal se le anula. Eso es el momento de la cuenta, y por lo tanto solo queda el término cuadrático, y después hay que chequear que efectivamente el signo delante de omega cuadrado es efectivamente un número positivo. Así que mi propuesta sería que vean esta cuenta y que nosotros acá hagamos el recreo y que sigamos ya con el próximo tema, que es por qué no hay condensados, por qué no hay cristales de tiempo en sistemas en equilibrio térmico, incluyendo como equilibrio térmico al estado de vacío como el sistema a temperatura cero. ¿Le parece bien? ¿Hay alguna pregunta? ¿Alguien que ya haya mirado la cuenta y tenga alguna duda? Si no, haríamos el recreo. No, tengo una duda física nomás. A ver. Bueno, te la digo así no tengo. Bueno, entonces, la demostración de que no hay sistemas que tengan comportamiento de cristal de tiempo en su estado de vacío es de Watanabe y Yoshikawa, unos años después de la propuesta de Willis, creo que 2015. El problema con este tipo de demostraciones pasa un poco como con la demostración de la inexistencia de variables ocultas en mecánica cuántica. O sea, es imposible hacer una demostración que cubra cualquier sistema posible. Uno hace una demostración que muestra que sistemas razonablemente razonables no tienen ese tipo de comportamiento. Y en particular, uno tiene que hacer una serie de hipótesis acerca de qué es lo que quiere decir que un sistema sea de many body, porque ya sabemos que en sistemas de pocos cuerpos que tengan este tipo de comportamiento, que puedan sostener oscilaciones durante periodos exponencialmente largos, por supuesto que haya patadas, e incluso sistemas disipativos como el clima, en que precisamente es la disipación lo que estabiliza el comportamiento cíclico. Así que claramente no es que no haya cristales de tiempo, no hay cristales de tiempo con la definición original de que estos tenían que ser
sistemas del many-body. Y eso implica que de alguna forma uno tiene que introducir hipótesis en la demostración que caracterizan lo que uno va a considerar un sistema de many-body. Bueno, lo primero que a uno se le ocurrió, o sea, ¿cómo saber que un sistema de many-body se está comportando de una manera oscilatoria en el tiempo? Bueno, lo que a uno se le ocurre es considerar un observable cuyo valor de expectación sea una función periódica del tiempo. Y lo piensa un segundo y se da cuenta que eso es imposible, porque si el estado mismo es un estado de equilibrio, por definición, no va a haber ningún observable que, o sea, los valores de expectación de cualquier observable, por definición, van a ser constantes, porque la traza de ρ del observable y ρ es constante. En esta discusión estamos considerando sistemas aislados, o sea, estamos considerando sistemas con hamiltonianos independientes del tiempo. ¿Qué pasa cuando después yo le pongo una perturbación? Lo vamos a ver más tarde. Pero en la discusión de Watanabe Yoshikawa, el hamiltoniano es independiente del tiempo y por lo tanto la matriz de densidad del estado térmico, E a la menos beta h, también es independiente del tiempo. O sea que, por construcción, el valor de expectación de cualquier observable también va a ser independiente del tiempo. La alternativa siguiente, entonces, es estudiar funciones de correlación entre un observable en t igual a 0 y un observable en t. Y ahora sí, esto podría tener un comportamiento periódico. Lo que van a demostrar Watanabe y Yoshikawa es que en el límite termodinámico ese comportamiento desaparece. Entonces ellos van a considerar observables que tienen esta pinta, observables locales. O sea que el sistema es un sistema extenso que ocupa un volumen B, pero el observable A mayúscula se construye integrando sobre todo el sistema un observable local, que no necesariamente un observable estrictamente en R, pero sí un observable que solamente ve el sistema en un entorno finito alrededor del punto R. Y lo mismo va a pasar para el observable B. Y el límite termodinámico va a ser cuando este volumen tiende a infinito. O sea que básicamente lo que van a demostrar Watanabe y Yoshikawa es que en el límite en que V tiende a infinito, un objeto de esta pinta no puede sostener un comportamiento periódico. Y la forma en que lo van a demostrar es que van a mostrar que la derivada de este bicho tiende a cero en el límite en el que V tiende a infinito, lo cual la única opción que queda es que sea una constante, que eventualmente podría ser la constante igual a cero, pero no puede tener un comportamiento periódico. Todo lo que hay que hacer es simplemente, bueno, ADT es el ADT de siempre, es el ADT de representación de Heisenberg, o sea que uno tiene una fórmula explícita acerca de quién es la derivada de la función de correlación. Como está asumiendo el estado de vacío es aniquilado por el hamiltoniano, por eso no aparecen no aparece ningún H de este lado, tampoco podría aparecer ningún H de este lado, porque estamos asumiendo que el hamiltoniano mata al estado fundamental. Por eso mismo, como todos, el hamiltoniano tiene un autovalor cero, que es el estado fundamental, y todos los demás autovalores son positivos, existe el operador raíz cuadrada de h. O sea, yo puedo tomar la raíz cuadrada de este h porque no tiene autovalores negativos. Entonces, si yo escribo h como h a la 1 medio por h a la 1 medio, esto esencialmente es el bracket entre el estado que es 0, A, h a la 1 medio, y el estado que es 0, B, la exponencial, y h a la 1 medio.
Y si yo tengo un bracket, entonces vale la desigualdad de Cauchy-Schwarz, y yo puedo acotar ese bracket por las normas de los dos objetos que estoy mirando, y manipulando un poco y usando esta propiedad de que los hamiltonianos siempre tienen que estar en el medio porque matan al estado de vacío, se ve que lo que estoy diciendo es que g punto al cuadrado está acotado por las normas de estos dos vectores. Los puedo escribir así o los puedo escribir simplemente como un conmutador, porque de todas formas cuando h queda a la derecha va a matar al estado de vacío. Entonces lo que hay que ver ahora entonces es que efectivamente estas dos normas se hacen muy chiquitas en el límite en que v tiende a infinito. Y acá es donde entra la hipótesis de localidad. O sea, la idea es que el hamiltoniano también va a tener esta pinta. Fíjense que en este caso no estoy dividiendo por el volumen, a diferencia de lo que había hecho con A y B. Pero de todas formas, cuando yo armo este objeto, en principio tendría que tener tres integrales, ¿no? Porque tendría que tener una integral de estas con la primera, la integral que va con el hamiltoniano, y una tercera integral que vaya con el otro. O sea, que tendría que estar integrando tres veces en el volumen. Pero en realidad, lo que va a argumentar, o sea, lo que quiere decir que las interacciones son locales, es que precisamente el operador h chiquita en R conmuta con el operador a en R' cuando R' es distinto de R. Entonces, de esas tres integrales en R queda una sola, porque si el argumento de A no fuera el argumento del H, el H seguiría de largo y mataría al estado de vacío. Y lo mismo pasa con esta. Si este argumento no fuera el mismo que este, el H seguiría de largo y mataría el estado de vacío. Entonces, en realidad, de las tres integrales queda una sola. Con lo cual, se ve que esta integral va a escalear con el volumen como el volumen. Pero yo tengo un 1 sobre b cuadrado, porque con cada a venía un 1 sobre b. Y entonces, efectivamente, todo este objeto escalea como 1 sobre b, con exactamente el mismo argumento. Este objeto también escalea como 1 sobre b, 1 sobre v como 1 sobre volumen, y por lo tanto g dot va a terminar escaleando como 1 sobre v, y eso muestra que en el límite termodinámico g dot tiene que tender a cero y por lo tanto no puede haber un comportamiento periódico. O sea, no véase cómo haber tomado el límite termodinámico es completamente esencial. De sistemas dinámicos con ciclos límites hay a patadas. Lo que no va a haber es un sistema dinámico que con interacciones locales que siga teniendo un comportamiento periódico en el límite termodinámico. Si yo acepto interacciones de largo alcance, bueno, ahí esta demostración no sirve y habría que ver. No sé que exista una demostración formal en ese caso, aunque aparentemente todo el mundo está convencido de que es cierto que no hay. En el límite termodinámico no podría haber sistemas con comportamiento periódico en el estado de vacío. ¿Está bien? ¿Se pudo seguir? Bueno, la demostración no se generaliza a un estado térmico, y en el paper de Yoshikawa ellos dicen que tienen una demostración, pero hay una polémica acerca de esa demostración. Así que el resultado entonces es que no hay una demostración formal de que no haya cristales de tiempo en equilibrio, pero todo el mundo está convencido que es cierto, que no hay. Y un poco el argumento cualitativo es este, o sea,
uno escribe de vuelta, ¿no? Uno tiene un conjunto de autoestados hamiltonianos que está bien definido, el hamiltoniano es independiente del tiempo, las energías están bien definidas, así que uno desarrolla lo que sería esta función de correlación en estado térmico, le queda esta suma doble. Y de la suma doble lo que hace es separar en los casos, el caso del diagonal, ¿no? Cuando m es igual a n o cuando m no es igual a n. Bueno, el caso cuando m es igual a n, esta exponencial desaparece y por lo tanto es obvio que este primer término es una constante. O sea que lo que queda es el otro término. Pero la idea es que cuando yo estoy tomando el límite termodinámico, estas energías se hacen muy grandes. Y por definición estas energías son distintas. O sea que acá hay un factor en el exponente que está escaleando como V. Por lo tanto, esto se va a poner a oscilar como loco y por interferencia destructiva, uno espera que como en la demostración del caso de vacío, todo este segundo término, con muchísima suerte, va a ir como 1 sobre V, de vuelta debido a la interferencia destructiva de estos términos, y que por lo tanto en el límite termodinámico va a desaparecer. Es delicado porque es cierto que esto está oscilando cada vez más, pero también es cierto que uno tiene cada vez más términos. O sea, esto claramente no es una demostración, con mucha suerte sería un argumento. Porque realmente tomar ese límite en serio sería algo muy delicado. La hipótesis de localidad, o sea, si uno asume que en realidad, bueno, m es distinto de n, pero no puede ser demasiado distinto, porque si no estos elementos de matriz serían cero, bueno, eso ayudaría. Pero de todas formas subsiste el hecho de que no hay una demostración formal de que no hay sistemas que se comporten como cristales de tiempo cuando están en equilibrio térmico, pero todo el mundo cree que es cierto y que argumentos de este tipo son suficientemente convincentes. Si no son una demostración, por lo menos son suficientemente convincentes como para que realmente no sea interesante seguir buscando. ¿Está bien? ¿Se entendió? ¿Algún comentario? Parece que está todo bien. Podría haber algo escondido ahí, no parece, ¿no? No, pero este tipo de demostraciones son muy delicadas. Realmente, al menos los sistemas de cristales de tiempo reales, los que se han construido en el laboratorio, que los hay, no son de esta clase. Siempre son sistemas abiertos en los que uno está sosteniendo la oscilación con algún agente externo. Porque, como decíamos al principio, si uno se va a tomar la definición de rompimiento espontáneo de simetría tan a pecho, no habría imanes. O sea, ninguna simetría estaría realmente rota. Lo que uno busca no es realmente un valor de espectral, que el parámetro de orden tenga un valor no nulo en un estado de equilibrio térmico. Lo que uno busca es un sistema que tiene una alta susceptibilidad. O sea, si el sistema está justo en el punto este, bueno, precisamente por simetría va a seguir en este punto. Pero apenas lo perturbo infinitesimalmente, si la simetría está rota, va a rodar y va a elegir algún estado en la variedad de los mínimos en este caso sería energía libre. Lo que está jugando acá es que en el límite termodinámico
la amplitud de transición de uno de estos estados en la variedad de mínimos al estado vecino, típicamente va a ir como E a un exponente, y el exponente se hace infinito en el límite termodinámico. O sea, aunque no lo parezca, los distintos estados en la variedad de los mínimos son ortogonales entre sí. Y por eso, en el límite termodinámico, una vez que el ferromagneto arbitrariamente eligió una dirección de la magnetización, se va a quedar ahí, porque el tiempo necesario para hacer una transición a otro valor de la magnetización es infinito. Eso vale solamente en el límite termodinámico. Si no estoy en el límite termodinámico, la situación acá es como cuando uno estudia de vuelta una partícula en un potencial periódico, cuando la amplitud de transición de un mínimo de potencial al mínimo siguiente es finita. En ese caso, el estado de vacío no es la partícula localizada en ninguno de estos potenciales, sino la partícula, una superposición coherente de todos estos mínimos, con lo cual la partícula puede estar con la misma probabilidad en cualquiera de los mínimos. Bueno, acá también, si no tomo el límite termodinámico, el verdadero estado de vacío, supongamos que esto es un ferromagneto, el verdadero estado fundamental sería la magnetización, adoptando cualquier dirección con la misma probabilidad. Y es solamente cuando tomo el límite termodinámico que, una vez que el sistema cae en algún valor de la magnetización, queda atrapado ahí, porque el tiempo para hacer una transición a otro estado de magnetización tiende a infinito. O sea, tenemos los dos elementos, ¿no? El elemento de una susceptibilidad infinita, ¿no? Que apenas piensen en el típico gráfico de histéresis, cuando estoy por debajo de la temperatura crítica, ¿no? Yo tengo una magnetización no nula prácticamente hasta H igual a 0. En H igual a 0, pego el salto a la magnetización contraria. O sea que basta poner un campo infinitesimal para que la magnetización se me vaya al valor de saturación. Tengo una susceptibilidad infinita. Así que esos son los dos elementos, una alta susceptibilidad y por el otro lado el límite termodinámico. Y eso es lo que tenemos que ver. Lo que tenemos que ver es si hay sistemas que no van a estar oscilando en su estado de equilibrio, pero que apenas yo los perturbo un poquito, efectivamente se van a poner a oscilar. Y que no sea simplemente una respuesta puramente lineal. O sea, lo que tiene característica de respuesta lineal es que la respuesta lineal mantiene la frecuencia. La frecuencia de la respuesta es igual a la frecuencia de la excitación. Entonces, para estar seguros que no es simplemente un teorema de respuesta lineal, es ver que la frecuencia de la respuesta no sea la frecuencia de la excitación. O sea, eso es lo que realmente queremos ver. ¿Está bien? ¿Se está entendiendo? Bueno, comentario que en realidad es un ejercicio del Sakurai, pero que lo que acabo de describir es efectivamente cómo se comporta un sistema de dos niveles. O sea, no es tan extraño, porque es lo que hace un sistema de dos niveles. Después va a haber que ver cómo hacemos con el límite termodinámico. Pero ya el sistema de dos niveles se comporta de esta manera. Yo tengo un hamiltoniano que tiene un estado fundamental con energía cero, un estado excitado con energía h barra omega, le pongo una perturbación que mezcla estos dos estados, resuelvo las ecuaciones de Heisenberg, en este caso la resolución es trivial,
esto de vuelta, insisto, esto es un ejercicio en el libro de Sakurai. Y finalmente, encuentro que la solución general para alfa tiene esta pinta. Entonces, por ejemplo, ¿se acuerdan que hablábamos al principio de los boundary time crystals? O sea, cristales que dependen de cuál es la condición inicial. Supongamos que la condición inicial es que efectivamente yo estoy con toda la población en el estado fundamental. Ya veo que efectivamente la probabilidad de estar en el estado fundamental se va a poner a oscilar. Con esta oscilación omega, que no es nu, que no era la frecuencia de la perturbación, omega es otra cosa. De hecho, nu podría ser cero y igual yo voy a seguir teniendo una frecuencia de oscilación omega. La formulita esta es exacta, el ejercicio está en el capítulo de teoría de perturbaciones, pero para resolver este problema no hace falta, este problema se resuelve exactamente, y los dos límites divertidos son cuando el límite de resonancia, ¿no? Cuando nu es igual a omega, que en ese caso todo este cociente se hace 1 y puedo llegar a tener la transferencia total de toda la población del estado fundamental al excitado, y después va a volver al fundamental, después va a volver al excitado, va a tener oscilaciones de Rabi. Y el límite opuesto, cuando la desintonía entre nu y omega es muy grande, este término se hace chico y en ese caso, efectivamente, la población va a seguir atrapada en el estado fundamental. O sea, la fórmula 32, que es exacta, me permite ver cómo paso de un caso límite al otro. Y esto es lo que queremos ver, solo que lo querríamos ver en un sistema de many body y no en un único sistema de dos niveles. Y por eso, básicamente, las realizaciones experimentales de cristales de tiempo típicamente consisten en poner sistemas de dos niveles uno al lado del otro y tratar de que en el límite termodinámico no destruya el comportamiento coherente de cada uno de los sistemas. Se puede hacer con iones atrapados, se puede hacer poniendo iones en defectos, se puede hacer con resonancia magnética nuclear. Hay una excepción, también hay intentos de construir cristales de tiempo, no con iones, sino con átomos neutros, con un condensado, en el que básicamente lo que se hace es excitar en una trampa muy alargada. El primer modo de vibración del condensado es simplemente rebotar en la trampa, ¿no? Como el agua en una bañadera. Se puede llamar el sloshing mode. Y el comportamiento, y esa oscilación excitaría oscilaciones transversales del condensado, y ese sería el cristal de tiempo. Así que, pero básicamente, la idea de los cristales de tiempo que se están construyendo en el laboratorio es tratar de preservar el comportamiento de un sistema de dos niveles aún en el límite termodinámico. ¿Está? ¿Todo bien? Pasamos al último tema de la clase. Porque como este curso es este curso, y este curso sigue la inspiración de Carnot, de que la termodinámica fundamentalmente sirve para analizar máquinas, la pregunta que nos vamos a hacer es si yo puedo usar entonces un cristal de tiempo para hacer funcionar una máquina. O sea, ¿cómo puedo hacer para extraer trabajo de el comportamiento oscilatorio del cristal de tiempo? Y efectivamente hay una propuesta concreta, Carollo et al., no lo
conocí a Carolo, pero vi que es un colaborador de Juan Pedro Garrahan, que es un argentino, hace muchos años que está en Inglaterra, es una referencia en física estadística, alumno de Daniel Bess. O sea que vamos a terminar la clase viendo la propuesta de cómo construir una máquina cuántica usando, como el corazón de la máquina va a ser un cristal de tiempo. Básicamente, la máquina es, de vuelta, muchos sistemas de dos niveles. O sea, un sistema de dos niveles multiplicado por n, que lo vamos a tratar como un condensado. El sistema de dos niveles, o sea, este gas de sistema de dos niveles, está confinado en una cavidad resonante, que vamos a tratar como que tiene una única dimensión. Uno de los espejos que limitan la cavidad es móvil, está atado a un resorte y a su vez está en contacto con un baño térmico. Entonces, la idea va a ser poner a oscilar estos sistemas de dos niveles. Al oscilar los sistemas de dos niveles van a cambiar periódicamente el número de fotones en la cavidad resonante. El número de fotones va a seguir al sistema de dos niveles, al condensado del sistema de dos niveles. Al cambiar el número de fotones en la cavidad, va a cambiar la presión de radiación sobre el espejo. Y eso va a hacer que el espejo se ponga a vibrar. Y eso va a ser la forma en que voy a extraer trabajo de la máquina. Para garantizarme que el sistema de dos niveles efectivamente esté haciendo oscilaciones de Rabi, voy a hacer lo mismo que estaba haciendo acá. Le voy a poner una perturbación que mezcle los dos niveles y esa perturbación va a ser un láser un láser externo. O sea, tengo dos campos electromagnéticos. Tengo el modo resonante en la cavidad y tengo un láser que lo único que hace es regular la ocupación de los sistemas de dos niveles. Y la forma en que manejo la máquina es básicamente encendiendo y apagando el láser. O sea, el objetivo de todo el ejercicio, esto no está construido en el laboratorio, esto termina en una simulación numérica, es mostrar que modulando entonces el láser externo yo consigo que la máquina realice un trabajo neto sobre el espejo y eventualmente que obtengo el comportamiento de cristal de tiempo. O sea, aun cuando yo deje el láser encendido, de todas formas el sistema sigue oscilando y eso hace que siga habiendo oscilaciones en el espejo. Así que esto es cualitativamente este gráfico que está levantado directamente del paper, como se dan cuenta la calidad de la imagen. Acá cualitativamente está toda la propuesta. Encima, en la propuesta ellos van a tener en cuenta la posibilidad de que la cavidad tenga pérdidas. O sea, que haya una componente disipativa en el comportamiento del condensado de sistema de dos niveles y el modo resonante. Pero no es esencial, o sea, la cuenta se puede hacer igual asumiendo una cavidad perfecta, que es lo que yo hice en el apunte que está en el campus. Así que, ¿alguna pregunta o comentario? Y si no, vemos un poquito más en detalle cómo funciona esto y terminamos con eso.
O sea, toda la gracia es que por considerar que hay una condensación de los sistemas de dos niveles, se mantiene el comportamiento coherente aún en el límite en que el número de partículas tiende a infinito. O sea, toda la gracia está en que este bicho se va a terminar manejando como si fuera un único sistema de dos niveles, multiplicado por n. La hipótesis de que este sistema condensa es lo que permite preservar la coherencia aún en el límite termodinámico. ¿Está bien? ¿Seguimos? Bueno, vamos. Bueno, entonces, tenemos entonces estos básicamente tres elementos, ¿no? La interacción de el modo resonante con el sistema, con el condensado de sistema de dos niveles, la interacción del condensado con el láser, la interacción de todo con el pistón. Entonces, lo primero que van a ver y se van a sacar de encima es la interacción del modo resonante con el condensado del sistema de dos niveles. El de hamiltoniano, toda la cuenta se va haciendo pasos que paso por paso son completamente convencionales. A uno le agarra un poquito la duda de qué pasa cuando uno mete todo eso. Cada una de estas aproximaciones por separado es completamente razonable. Uno le agarra la duda de qué pasa cuando las pone todas juntas. Pero al menos las simulaciones numéricas parecen darle la razón a los autores y la máquina funciona. El hamiltoniano para el modo resonante es lo que se conoce como la aproximación de onda rotatoria, que es completamente convencional. Uno tiene por un lado el número de partículas y por el otro lado tiene una interacción que el sistema de dos niveles puede pasar del fundamental al excitado destruyendo un fotón o puede pasar del excitado al fundamental emitiendo un fotón. Esto es la primera frase del libro de Harosh de electrodinámica cuántica en cavidades, y cualquier duda lo refiero al libro de Harosh. El caso es que con este hamiltoniano uno escribe la ecuación de Heisenberg para el operador que destruye un fotón y se da cuenta que existe algún límite cuando la evolución de este operador S-, que es el operador que manda el sistema de dos niveles del excitado al fundamental, al menos cuando este operador está evolucionando lentamente, hay una solución en que simplemente A rastrea al S-. Y eso es el régimen en el que va a funcionar la máquina. O sea, la máquina asume que A, el operador que destruye un fotón, simplemente es proporcional a este S-, y entonces cada uno reemplaza esto acá y lo único que va a pasar es que le aparece ahora en el hamiltoniano del sistema de dos niveles, le aparece este término, S+, S-. Y después cuando uno quiera encontrar las ecuaciones de movimiento para estos operadores S, necesita la regla de conmutación, el S- con el conmutador del S- con el S+, es proporcional al SZ, donde SZ es efectivamente la matriz de Pauli sin el factor 1/2, ¿no? Es la matriz diagonal, es 1, 0, 0, menos 1, el S más es 0, 0, 1, 0, perdón, el S menos es 0, 1, 0, 0. La única cosa novedosa que va a pasar es que vamos a asumir que en el número de muchas partículas se produce un rompimiento espontáneo de simetría, por el cual todos estos operadores, S+, S-, SZ, adquieren un valor de expectación no nulo. Y eso va a ser el condensado. O sea, en vez de operadores, vamos a poder hablar directamente en términos de variables
S chica más, S chica menos, S chica Z, que van a ser los valores de expectación de S más, S menos y S Z en el condensado. Lo que normalmente, si miran el libro de Juan, lo que Juan, el capítulo que habla de la teoría de Bogolyubov, condensado de Bose-Einstein, normalmente uno tiene el operador que destruye un fonón en el sistema, o el operador que destruye una partícula, y el conmutador de Adaga con A es 1, pero 1 es mucho menor que el número total de partículas, o sea, se vuelve una aproximación razonable decir que A y Adaga conmutan. Y si A y Adaga conmutan, los puedo considerar como simples números, y ya no como operadores, y eso es el rompimiento de simetría que genera, que hace que aparezca un condensado. Acá está haciendo exactamente lo mismo, pero lo está haciendo en vez de para el operador que destruiría una de estas partículas, simplemente lo está haciendo para el operador que manda una de estas partículas en su estado excitado al estado fundamental. ¿Está bien? ¿Se entendió o mezclé demasiadas cosas? Desde el punto de vista conceptual es el punto central en el paper, o sea, si realmente se puede tratar a el gas del sistema de dos niveles como un condensado, en cuyo caso uno consigue gambetear las excepciones al comportamiento periódico en el límite termodinámico. O sea, el punto de vista conceptual es el único aspecto de la propuesta que merecería discutir con un cierto detalle. ¿Está bien? ¿Seguimos? Pero el resto de la propuesta es muy claro. ¿Vamos yendo? Bueno, entonces, esto era la interacción de los sistemas de dos niveles con el modo resonante. La interacción con el láser es exactamente lo mismo que acabamos de hacer para un único sistema de dos niveles. Y entonces uno puede escribir las ecuaciones de Heisenberg para, para estos operadores. Lo único que usando este tema que está considerando que hay una condensación, en vez de escribirla como ecuaciones de Heisenberg entre operadores, la escribe como ecuaciones de evolución para estos C-numbers, S más, S menos, SC más conjugado y SZ. Estos tres términos, o sea, estos cuatro términos, los términos lineales, salen del hamiltoniano del sistema de dos niveles perturbado que habíamos visto antes. Es exactamente lo mismo. Y este término sale del término que viene de haber reemplazado A por S menos y a Daga por S más en el hamiltoniano del modo dominante. O sea que no hay realmente ninguna duda de que estas son efectivamente las ecuaciones de movimiento para los valores de expectación de estos operadores. Como aparece un oscilador no lineal, esto hay que resolverlo numéricamente, y la dependencia en el tiempo va a estar dado básicamente a través de estos parámetros, omega y delta. O sea, apagando o prendiendo el láser, uno va a hacer que omega y delta dependan del tiempo, y esa es la manera en que uno maneja la máquina desde afuera. Y después está el tema del pistón. El pistón va a tener una fuerza porque en realidad
En el hamiltoniano aparece esta omega de la cavidad, es la frecuencia del modo resonante, pero la frecuencia del modo resonante va a depender de la longitud de la cavidad, y la longitud de la cavidad está oscilando alrededor de un valor medio. O sea que aparece un término en el hamiltoniano de la cavidad, aparece un término, en una primera aproximación se queda con los términos lineales en la posición del espejo. Y bueno, la derivada del hamiltoniano es la fuerza, o sea que una vez que uno identificó la parte de la energía que depende linealmente con la posición del oscilador, interpreta eso como un potencial sobre el espejo y la derivada del potencial le va a dar la fuerza. O sea que la dinámica del espejo es la ecuación de Langevin que conocemos, la llamé la ecuación de Kramers porque retiene el término de inercia, de lo que nosotros llamamos la ecuación de Langevin. Cuando viene la ecuación de Langevin, el término de inercia directamente lo despreciamos. Bueno, acá lo retienen. Hay un término de disipación que es simplemente un acoplamiento, un baño externo, y hay un término de ruido que se deriva del término de disipación a través del teorema de fluctuación-disipación, que no lo escribí explícitamente porque es exactamente lo que vimos cuando vimos la ecuación de Langevin en la primera parte del curso. Y aparece esta fuerza, que es la fuerza de la presión de radiación sobre el espejo, y como S más y S menos son factores oscilantes, esta fuerza va a oscilar en el tiempo y es lo que va a provocar la oscilación del espejo. Lo que esta gente vio, o lo que esta gente calculó, es la energía total disipada. O sea, como todo conserva la energía, no hay ningún misterio, esta energía viene del láser. La energía total disipada por el espejo es el trabajo que está haciendo la máquina, y entonces todo termina en la simulación numérica de la dinámica de esto S más y SZ. Una vez que uno tiene la dinámica de S más y S menos, simplemente la mete, calcula lo que ahora es la dinámica para el espejo, y lo que esta gente hace es calcular el trabajo realizado por la máquina en función de los parámetros. En este caso está el parámetro que yo no tuve en cuenta, la pérdida de la cavidad. Tener en cuenta la pérdida de la cavidad complica bastante las cosas porque ahora ya uno no puede simplemente escribir la ecuación de Heisenberg, tiene que escribir una ecuación maestra que tenga en cuenta que la matriz de densidad ahora evoluciona de una manera que no es unitaria. Y bueno, ellos usan lo que usaría cualquier persona razonable, una ecuación, es una ecuación tipo Lindblad, nosotros eso no lo vimos en el curso, pero que bueno, es la forma más simple de una evolución no unitaria, pero, o sea, que tiende a equilibrar a la matriz densidad, pero que es markoviana. Y ese es el punto discutible, si la aproximación markoviana realmente vale en un problema de estas características. Es el motivo por el cual no vimos este tipo de ecuación maestra en el curso. Pero, de vuelta, los refiero al libro de Harosh, donde está explicado de dónde salen este tipo de ecuaciones maestras, y es lo que se usa normalmente para modelar este tipo de sistemas. Y este caso es que ellos ven que efectivamente cuando las pérdidas de la cavidad no son muy grandes y para valores adecuados de la frecuencia de las oscilaciones del sistema de dos niveles, bueno, el sistema se asienta a una oscilación estable,
no completamente armónica, pero bastante estable, y realiza trabajo neto. Y esto es así aun cuando los parámetros, ¿no? ¿Se acuerdan que los parámetros que uno controlaba externamente eran omega y delta? Aun cuando omega y delta los pone constantes en el tiempo, de todas formas el sistema preserva el comportamiento oscilatorio. O sea que estas simulaciones numéricas parecen demostrar que efectivamente la máquina funciona. Y eso es, con eso terminamos básicamente la clase. No sé si hay algún comentario. Por una vez terminamos bien en tiempo. ¿Comentario o pregunta? La conclusión de la clase es que los cristales de tiempo no existen, pero que hay sistemas reales que se aproximan muchísimo y que son interesantes, ya no desde el punto de vista conceptual, pero sí por las aplicaciones. Tienen muchísimas aplicaciones, por el momento fundamentalmente en metrología, en información cuántica, y están empezando a ver estas propuestas de usar el comportamiento oscilatorio de un cristal de tiempo para hacer máquinas. Eso sería la conclusión de la clase. Y como comentario sobre la literatura, básicamente la clase de hoy la armé con los papers originales y con este libro y este review. O sea, por razones obvias, el libro es mucho más detallado, pero el review me pareció excelente. O sea que yo les recomendaría, si quieren profundizar los temas de la clase, yo les recomendaría que empiecen con este review. A mí me pareció muy bueno. Y después sí, pasar a los papers originales. El tema está en explosión. Hay papers todos los días en el archive. Así que es medio difícil no perderse. Me dio la sensación de que este review es realmente muy completo y bastante centrado, ¿no? No hace promesas demasiado exorbitantes, pero muestra todos los aspectos del problema. Bueno, ¿está bien? Si no hay un comentario final, terminamos. ¿Qué les parece? Bueno, entonces lo dejo con Guillem. Nosotros volvemos al libro. El tema que viene es la tercera ley, el teorema de Nernst, y básicamente son dos temas que queremos ver. Por un lado, ¿por qué Nernst enuncia su tercera ley? O sea, normalmente los físicos enunciamos la tercera ley como la imposibilidad de enfriar un sistema T igual a cero en tiempo finito o con una cantidad finita de recursos, para usar un lenguaje un poco más moderno, más inspirado en la teoría termodinámica de recursos. Pero en realidad Nernst no estaba tratando de hacer eso, Nernst estaba tratando de resolver un problema mucho más concreto, que era, él necesitaba encontrar cómo era la energía libre de un compuesto químico, pero eso era muy difícil de medir. Lo que sí podía medir era la entalpía. Entonces el problema de Nernst era cómo encontrar la energía libre a partir de la entalpía. Un problema mucho más concreto, y realmente fue un golpe de genio darse cuenta que había una propiedad universal subyaciendo al método que se usaba porque funcionaba, de cómo conseguir la energía libre a partir de la entalpía. Y después sí, vamos a ver el tema de la
inaccesibilidad del estado de vacío, y en particular vamos a ver algo que lo mencionó Cristian en su charla, que dijo, bueno, si vas a hablar de eso, yo no lo digo. Bueno, me mató porque ahora no tengo más remedio que decirlo, que es una serie de trabajos del grupo del grupo de información cuántica, ¿no? Fundamentalmente la tesis doctoral de Nahuel Freitas, que después siguieron trabajando y están trabajando ahora en ese tema, acerca de qué es lo que hace realmente, cuáles son los verdaderos mecanismos que hacen que sea tan difícil llegar al estado de T igual a 0. O sea, cuando uno realmente lo intenta, ¿cuáles son los obstáculos que aparecen, que son irremontables, por lo cual se termina validando el principio de Nernst? Así que esos son los temas para el viernes y ahora los dejo con Guillermo. Chao, hasta el viernes.